la notación que usamos para las matrices elementales, en forma genérica, es la letra E. E representa matriz elemental. Entonces podemos decir a la matriz elemental E1, a la matriz elemental E2, etc. Pero también podemos utilizar la misma notación correspondiente a las operaciones elementales sobre filas de la matriz. Solamente cambiando la letra de la operación elemental de minúscula a mayúscula. Entonces, con letra mayúscula nos referimos a la matriz elemental correspondiente a la matriz, a la operación elemental que se escribiría con letra minúscula. Entonces, P mayúscula y J representa la matriz elemental que se obtuvo permutando en la identidad la fila I con la fila J. M mayúscula I, número C diferente de 0, es la matriz elemental que se obtuvo de la identidad multiplicando su fila I por el número C, que es diferente de 0, ¿no? Y A y JC con A mayúscula es la matriz elemental que se obtuvo a partir de la identidad adicionándole a la fila I la fila J multiplicada por el número C. Bien, estas matrices elementales todas tienen inversa. Y vamos a ver, en base a un teorema que se llama el teorema de la premultiplicación, que la inversa de la permutación IJ es la misma permutación IJ. La inversa de la multiplicación de la fila I por el número C, que es diferente de 0, es la multiplicación de la misma fila I por el número 1 sobre C. Entonces eso explica por qué en la multiplicación se adopta siempre el número C diferente de 0, para que esta matriz elemental tenga inversa. Y finalmente, la inversa de la adición a la fila I de la fila J multiplicada por el número C es la adición a la misma fila I de la fila J multiplicada por menos C. Piense que las operaciones elementales indicadas en las matrices inversas son aquellas que anulan el efecto que tuvo la operación elemental en la matriz original, ¿no? Si yo en la matriz original permuté fila I con fila J, entonces en la inversa tengo que volver a permutar fila I con la fila J, ¿no? Entonces si yo cambio I con J y vuelvo a cambiar I con J, vuelvo a la identidad, ¿no? Lo mismo con la multiplicación. Si multipliqué de la identidad una fila I por el número C, entonces para deshacer ese efecto multiplico la misma fila I pero por el recíproco de C, o sea, divido entre C la fila. Si yo realicé la operación elemental sobre la identidad de adicionarle a la fila I la fila J el número C, entonces para deshacer ese efecto tengo que restarle a la fila I la fila J multiplicada por C, ¿no? O sea, usar el menos C en lugar del C. Entonces, están asociadas las matrices elementales inversas a las correspondientes operaciones elementales que podríamos llamar operaciones elementales inversas, aquellas que deshacen el efecto de la original. Bien, otro teorema importante del álgebra es el siguiente. Si tenemos B1, B2, B sub K, matrices cuadradas que tienen todas ellas inversas, también ese producto tendrá inversa. Y su inversa se va a calcular como el producto de las inversas en el orden inverso. Este teorema es importantísimo. Y ahora viene este otro, el teorema de la premultiplicación en álgebra lineal, que lo vieron. Este nos da un camino para evitar realizar el producto de matrices B multiplicadas, premultiplicadas por una matriz elemental, sino premultiplicada porque la matriz E aparece primero y luego la B. Entonces C sería el producto de una elemental por B. Podemos obviamente resolver eso multiplicándola. Pero el teorema nos da un atajo, nos dice que el resultado C se puede obtener realizando sobre las filas de B la operación elemental indicada en la matriz E. Ese es el teorema. Entonces, cada vez que yo premultiplico una matriz por una matriz elemental, estaré realizando sobre su fila la operación elemental indicada por la matriz elemental, ¿no? Es totalmente equivalente premultiplicar una matriz por matriz elemental a ejecutar sobre sus filas de esa matriz B
la operación elemental indicada por la matriz elemental. Bien, entonces veamos, tengamos acá dos matrices elementales que he llamado E sub A y E sub B, tal que E sub B se forma con la operación elemental que retorna E sub A la identidad. Entonces, cuando yo premultiplico E sub A por la matriz E sub B, estoy retornando a la identidad. Ese producto me da la identidad. Y por lo tanto, cada una de estas matrices elementales es la inversa de la otra. Entonces, todas las matrices elementales tienen inversa. Estamos indicando esto, ya lo habíamos indicado más bien. Es solo tomar en cuenta que para volver a la identidad a partir de una matriz elemental como la de sub A, lo único que tengo que hacer es aplicarle a su fila la operación elemental inversa, ¿no? Entonces, aquí están las fórmulas que se tienen para cada una de las inversas de la matriz elemental. Entonces, la familia de nuestras matrices elementales creció, ¿no? Todas las matrices de identidad tienen inversa, todas las matrices elementales también, y con este teorema de que el producto de matrices que tienen inversa también tiene inversa, entonces todo producto de matrices elementales que podamos formar también va a tener inversa. Entonces tenemos una enormidad de matrices, infinitas matrices cuadradas que sí tienen inversa. Y esto genera el procedimiento de cálculo que ustedes vieron en álgebra lineal para el cálculo de la matriz inversa de una matriz. Entonces, dada la matriz B, lo que podemos hacer es realizar operaciones sobre sus filas, operaciones elementales, hasta transformarlo en escalonadas reducidas. Sabemos que toda matriz B puede transformarse en una escalonada reducida. Estamos pensando en una BC cuadrada. Entonces, puede ser que la escalón reducida sea igual a la identidad y puede ser que sea distinto de la identidad. Si es igual a la identidad, entonces lo que tenemos acá, este producto de matrices elementales, viene a ser la inversa de B. Entonces, la inversa de B es el producto de matrices elementales, porque ese producto de matrices elementales por B da la identidad. Entonces, ahí la matriz B tiene inversa y ya sabemos cuál es su inversa. El producto de matrices elementales correspondiente a todas las operaciones elementales que se realizaron sobre la fila de B para llevar a la escalón reducida, que quedó en la identidad, ¿no? Si no es la identidad, entonces directamente este producto de matrices elementales no corresponde a la inversa de B y B no tiene inversa. Así es como trabajaron en álgebra lineal para el cálculo de la inversa, ¿no? El procedimiento práctico era armar una matriz grande, una matriz B ampliada con todas las columnas de la identidad y realizar operaciones elementales teniendo en vista que habría que transformar B en escalonadas reducidas y las operaciones elementales que se ejecutaban sobre B también se ejecutaban sobre la identidad porque estábamos con la matriz completa ampliada, ¿no? Entonces, como la matriz de identidad es neutro para el producto, servía para registrar el producto de todas esas matrices elementales. Si nos quedaba en lugar de B la escalón reducida igual a la identidad, entonces la matriz del lado derecho que correspondía a la identidad, que ahora queda como producto de esas matrices elementales, sería la inversa de B. Esa es la manera en que se calculaba la inversa. Y se determinaba también cuando una matriz no tenía inversa, ¿no? Fíjense que si yo no conseguía llegar a la identidad en el lugar donde estaba la matriz B inicial, entonces no tenía B inversa. Ahora aquí vamos a ver otra forma de resolver el mismo problema. Una forma más interesante en método numérico vemos esto. Yo sé por definición que B por su inversa X, si es que existe, es la identidad, ¿no? Entonces, este producto de B por X lo podemos hacer tomando la matriz inversa X por bloques columna. Entonces, construyo acá la columna 1 de la inversa, la columna 2 de la inversa, la columna n de la inversa, y obviamente del lado de la identidad tomamos también la identidad en bloques columna. Columna 1 de la identidad, aquí lo coloqué como superíndice, el número de columnas de la identidad.
de columna 1, columna 2, columna n. Y luego ejecuto el producto en bloque. Entonces la matriz B en bloque multiplica a cada columna. B por X1 y daría la primera columna de la identidad. B por X2 sería igual a la segunda columna de la identidad. B por Xn sería igual a la enésima columna de la identidad. Y entonces aparece acá un sistema. Aquí tenemos un sistema de sistemas de ecuaciones lineales, en los cuales todas las ecuaciones lineales tienen la misma matriz de coeficientes que es la matriz B, ¿no? Fíjense, estamos armando este sistema de sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces yo puedo calcular la primera columna de la identidad resolviendo el primer sistema. La matriz B es conocida, la primera columna de la identidad es conocida también porque conocemos toda la matriz de identidad, por lo tanto conocemos su primera columna, ¿no? Si quiero luego calcular la segunda columna de la identidad, puedo resolver este otro sistema y entonces calculo la segunda columna de la identidad. Si quiero calcular la última columna de la inversa, perdón, entonces resuelvo este último sistema y tengo esa columna de la inversa. Entonces, este método me permite elegir por cuál columna de la inversa de resolver. Si quiero la primera, la última, la segunda, etc. Facilita las cosas. Hay veces que uno no está interesado en toda la inversa de una matriz, sino en alguna columna. Entonces se resuelve un solo sistema de esto, solamente que corresponde a la columna de la inversa que uno quiere calcular. Y a veces solo estamos interesados en un solo coeficiente de la inversa, entonces ubicamos la columna en la cual se encuentra el coeficiente y resolvemos el sistema con esa columna. Bien, esta es la metodología. Ahora vamos a ver, estos sistemas los podríamos resolver por eliminación de Gauss, cada uno de ellos, ¿no? Pero ahora vamos a ver otra forma de resolver más eficientemente a estos sistemas de ecuaciones que tienen repetida la matriz de coeficiente en todos los sistemas que forman parte de él. Para ello vamos primero a hablar de la factorización LU de una matriz cuadrada. La idea es que yo una matriz A cuadrada la puedo expresar como el producto de una matriz L por otra matriz U, siendo L una triangular inferior y siendo U una triangular superior. L debe ser triangular inferior y U debe ser triangular superior. Triangular inferior, la L, es aquella que tiene ceros todos los coeficientes que están por arriba de la diagonal. Triangular superior es aquella que tiene todos los coeficientes por debajo de la diagonal iguales a 0. Entonces, cuando cualquiera de estas es matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales, entonces decimos que los sistemas esos tienen solución evidente y se pueden calcular muy fácilmente. Fíjense, si la matriz de coeficientes es triangular inferior, entonces yo solo tengo acá coeficiente en la diagonal y por debajo de la diagonal que son diferentes de 0. De modo que la primera ecuación es simplemente L11 por X1 igual a B1, ¿no? De ahí despejamos X1 y obtenemos su valor. Pasamos hacia adelante a la siguiente ecuación y reemplazamos el valor de X1 y nos queda solo la incógnita X2 que se calcula en esa segunda ecuación. Al ir acumulando los valores de las incógnitas de las ecuaciones anteriores, cada nueva ecuación aparece ya en solo una incógnita, ¿no? Y se resuelve directamente despejando esa incógnita, hasta llegar a la última y calcular toda la solución. Entonces a esto se le llama el proceso de sustitución hacia adelante, porque vamos avanzando hacia las ecuaciones de adelante, incorporando los valores de las X de las ecuaciones anteriores. Entonces, cuando yo tengo un sistema L con matriz de coeficiente L triangular inferior, lo que debo hacer para resolver un sistema con esa matriz de coeficiente es ejecutar el procedimiento de sustitución hacia adelante. Ahora, si yo tengo una matriz U triangular superior como matriz coeficiente del sistema,
Entonces, donde yo tengo una sola incógnita es en la última fila. Entonces, si en la última fila tengo una ecuación con una incógnita, entonces la última incógnita xn se calcula despejándola de esa ecuación, ¿no? Y luego retrocedemos, vamos hacia atrás a la anterior ecuación y ahí reemplazamos el valor de xn y entonces podemos despejar, calcular xn menos 1, la incógnita anterior. Y así continuamos reemplazando los valores de las incógnitas ya calculadas en las ecuaciones cada vez más hacia arriba, o sea, anteriores. Y entonces llegamos al final a la última ecuación y calculamos la primera incógnita, ¿no? Cada ecuación, en base a la sustitución de los valores conocidos de las ecuaciones anteriores, se comporta como una ecuación en una sola incógnita y permite calcular esa incógnita hasta llegar a la primera ecuación donde calcularíamos x1. Esto es lo que se llama el proceso de sustitución hacia atrás, sustitución hacia atrás. Bien, entonces es muy bueno tener matrices coeficientes triangulares, ya sea inferior o superior, porque si es inferior, con solo el procedimiento de sustitución hacia adelante nosotros resolvemos el sistema, ¿no? Si es superior, con solo el procedimiento de sustitución hacia atrás nosotros resolvemos. No hay ningún proceso de eliminación involucrado en estas dos soluciones, solo sustituciones hacia adelante y hacia atrás. Entonces ahora el interés que nos atañe aquí en este momento es cómo yo calculo la matriz L y la matriz U de modo que L por U sea igual a. Comenzamos realizando entonces operaciones elementales sobre las filas de A. Aquí estaríamos comenzando por acá, ¿no? Sabemos que realizar operaciones sobre las filas de A equivale a premultiplicar A por matrices elementales, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es premultiplicando A por una secuencia de matrices elementales que la van a transformar en la U triangular superior. O sea, aquí estamos aplicando la eliminación hacia adelante. Estamos haciendo cero todos los coeficientes por debajo de la diagonal en A para que se transforme en triangular superior. Esa es la idea. Entonces, aquí sí, ninguna de las operaciones elementales tiene que ser multiplicación ni tampoco permutación. Solo se permiten operaciones elementales de adición. Tengan bien claro eso. Para factorizar la matriz A, yo solo puedo ejecutar operaciones elementales de adición. Las operaciones elementales de adición trabajan sobre el triángulo inferior de A para hacer ahí todos los coeficientes iguales a 0. Entonces, como este producto de matrices elementales que son de adición, todas tienen inversa, su producto también tiene inversa, y yo puedo despejar entonces A usando la inversa de este producto de matrices, ¿no? Entonces A quedaría igual a la inversa del producto de matrices elementales por la matriz U. Ahora, L es justamente este producto de matrices elementales invertido. Pero no es necesario resolver la inversa, no es necesario calcular la inversa de este producto de matriz elemental. Fíjense, aquí nosotros damos un ejemplo en donde cada operación elemental, el nombre de cada operación elemental que yo realice sobre las filas de A, me va a permitir ir construyendo la matriz L. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es la matriz A, fila 1, 0, 1 la primera, 2, 1, 4 la segunda y 1, 1, 2 la tercera. Comenzamos con las dos operaciones elementales de adición para hacer 0 este 2 y este 1 en la columna 1. El pivote es 1. Y entonces yo vengo acá, las matrices de adición tienen inversa que corresponde a adicionar a la misma fila I, la misma fila J multiplicada por el opuesto del número. Entonces, aquí voy a corregir esto. Quedó muy chiquitito esta partecita de aquí. Es aquí, menos 1, el número que utilizo ahí para hacer 0 este de acá, ¿no?
esas dos adiciones. Las inversas, las operaciones inversas, que van a constituir luego las matrices elementales inversas que aparecen acá, es simplemente cambiarle el signo al número en la adición. O sea, la operación elemental inversa a la A21 menos 2 es A21, 2. La operación elemental inversa a la A31 menos 1 es simplemente A31 más 1. Y corresponden a realizar entonces la matriz identidad que inicia, con la cual inicia la L, que vamos a construir ahora, es simplemente en la posición de fila y columna de esa matriz, indicada por la matriz, por la operación elemental, por ejemplo, A21, indica posición de fila 2, columna 1, y debemos llevar en esa posición el opuesto del número que se utilizó en esa edición, que sería el número 2. Entonces vengo acá en la posición A21 de L, coloco el menos 2. No. Lo vamos a hacer mejor así. Y lo vamos a rellenar con el lapicito. Aquí entonces viene el número opuesto de menos 2, que es el 2. Ahí está el 2. Bien. Luego tenemos la operación elemental A31 menos 1. Entonces, en la posición 3, 1, viene acá el número 1. Entonces ya tenemos transformada nuestra matriz. Aquí colocaremos nuestra matriz L de esta manera. 1, 2 y 1. Me falta el valor aquí, en la posición 3, 2. Y ahí completamos la L. Y eso corresponde a lo siguiente. Esta matriz, después de estas dos operaciones elementales, queda así. Queda escrita de esta manera. Aquí queda 0, menos 2 más 2, menos 2 por 0 más 1 queda 1, menos 2 por 1 queda menos 2, más 4 queda 2. Queda 2. Luego aquí queda el menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 0 más 1 queda 1. Menos 1 por 1 queda menos 1. Menos 1 más 2 queda 1. Bien. Entonces, para terminar la construcción de la U, tengo que anular este de acá usando este pivote. Entonces, lo siguiente sería hacer esto. Entonces, aquí digo yo, voy a adicionar la fila 3, a la fila 3 la 2 multiplicada por menos 1. Multiplicada por menos 1. Esa es la operación elemental. Tengo que ejecutar y entonces me va a quedar acá la matriz A de la siguiente manera, transformándose ya en la 1. Vamos a ver. Entonces, la operación ejecutada realizada sobre la fila 3 es menos 1 más 1, sea menos 2 más 1, menos 1. Quedó la U. Quedó la U. Se transformó, esta es la U. Esta es la matriz U. Llegamos a la U y quedó la L completa porque ahora este número menos 1 que se usó en adición a la fila 3 de la fila 2 pasa a ser más 1 en la posición de fila 3, columna 2. Y completé la L directamente. Ahí está el número 1 positivo. Esta es la L. Finalmente. Vamos a escribir aquí en vez de L la identidad de partida y terminé con la L.
Terminé con la L al final. Después de hacer sobre la identidad las operaciones elementales de adición inversa de aquellas a las que ejecuté sobre la A para transformar en la U. Entonces es muy fácil factorizar una matriz, obtener la matriz L y U. Es muy fácil. Ahora, ¿para qué sirve? Estamos hablando de que podíamos resolver nosotros sistemas de ecuaciones lineales con la factorización. Vamos entonces a ese tema. El asunto es así. Tenemos nosotros el sistema ahora. Vamos a colocar el título primero. Método de la factorización LU. LU de la matriz de coeficientes del sistema. Entonces, tenemos el sistema que queremos resolver. A por la columna incógnita X igual, vamos a poner letra minúscula, A por X igual B. La columna de incógnita X no es la inversa de A, sino es la columna de incógnita X del sistema. Y aquí tenemos la columna de términos independientes. Entonces, ¿cómo podemos resolver este sistema? Es un método directo, el método de la factorización LU, porque consiste en, primer paso, factorizar A. Entonces, el primer paso que damos es la factorización de A, que ya sabemos hacerlo. Factorizamos la matriz A. Y entonces el sistema se escribe como L por U por X igual a B. Y están asociados, L por U queda A. L por U. Sustituyo simplemente en el sistema la matriz coeficiente A por el producto de L por U. Y entonces aquí viene una interpretación de este producto del lado izquierdo. Sabemos que el producto de matriz es asociativo, ¿no? Entonces yo puedo escribir L por el resultado de multiplicar U por X. Y eso es igual a B. Bien, ahora aquí yo puedo llamar, aquí puedo llamar al producto de U por X, puedo llamar Y. Entonces al producto de U por X lo puedo llamar Y. Como yo no conozco todavía las incógnitas X, este producto U por X da una matriz de incógnitas auxiliares Y. Entonces con eso yo puedo escribir esto ahora como LY, L por Y igual a B. L por Y igual a B, ¿no? L por Y igual a B. Y aquí sí tenemos un sistema con una matriz de coeficiente triangular inferior. Puedo calcular Y simplemente con el proceso de sustitución hacia atrás. Sustitución hacia adelante, perdón. Entonces, por sustitución hacia adelante, se obtiene Y. Se obtiene Y. Con Y calculado, esto de aquí ya, todo esto ya es el segundo paso. Todo esto de aquí es, el primer paso es solo la factorización de A y el segundo paso es toda esta interpretación. Entonces ya calculamos las incógnitas auxiliares y ahora retornamos a este sistema donde está nuestra incógnita. Con Y calculada, entonces ya tenemos términos independientes definidos en este sistema. Entonces resolvemos este otro. Se resuelve este sistema ahora.
y obtenemos X, ¿no? ¿Y cómo lo resolvemos? Utilizando, como es U, la matriz de coeficiente triangular superior, entonces utilizamos la sustitución hacia atrás. Con un proceso de sustitución hacia atrás obtengo ya entonces nuestra matriz X. Y hemos calculado las incógnitas del sistema original, ¿no? Entonces, el método de la factorización LU para resolver sistemas de ecuaciones lineales tiene dos pasos. El primero, factorizar la matriz de coeficiente. Entonces, cambió la matriz de coeficiente a L por U. Fíjense que la matriz B no se toca. Solamente se sustituye la matriz de coeficiente por su forma factorizada L por U. Y entonces ahí interpretamos por la propiedad asociativa este producto del lado izquierdo. Y elegimos escribirlo como L por el resultado de U por X, al cual llamamos Y, ¿no? Eso da B. Y entonces estaríamos escribiendo U por X igual a Y. Interpretando entonces U por X igual a Y, nos queda como sistema LY igual B. Como L es triangular inferior, con sustitución hacia adelante se obtiene esa columna Y de incógnita auxiliar, que viene a ser la columna de términos independientes del sistema cuyas incógnitas son X, ¿no? U por X igual a Y. Entonces ahí resolvemos ya el U por X igual a Y por una sustitución hacia atrás, porque U es triangular superior. Y hemos resuelto el sistema en esos dos pasos. Se trabaja un poco más acá que en el método de eliminación de Gauss, porque hay que factorizar la matriz y luego hacer las dos sustituciones. El trabajo de factorizar A básicamente es simplemente el proceso de eliminación para transformar A en U, porque la L se construye automáticamente, ¿no? con los opuestos de los números utilizados en las adiciones. El trabajo estaría que hay que hacer dos sustituciones acá en la solución por el método de la factorización, sustitución adelante y sustitución hacia atrás. Si yo solo utilizo Gauss, solo realizo sustitución hacia atrás. Entonces, obviamente este método es un poco más trabajoso que el de eliminación de Gauss, simplemente. Pero cuando yo tengo que resolver, como el caso de calcular las columnas de la inversa de una matriz, tengo que resolver n sistemas de ecuaciones lineales, todos con la misma matriz de coeficientes. Ahí funciona mucho mejor el proceso de factorización, porque como todos los sistemas tienen la misma matriz de coeficientes, la factorización de esa B se le ejecuta una sola vez. Y luego cada sistema se resuelve con la sustitución hacia adelante y sustitución hacia atrás, sustitución hacia adelante y sustitución hacia atrás. Se resuelve ya muy fácilmente, ¿no? Entonces, para este tipo de problemas donde hay varios sistemas de ecuaciones lineales que resolver, con la particularidad de que todos tienen la misma matriz de coeficientes, entonces es más competitivo el método de la factorización LU. Con esto terminamos los métodos directos de eliminación de Gauss que hemos repasado. Le hemos añadido la técnica del pivoteo y ahora tenemos el nuevo método que es el de la factorización LU de la matriz de coeficientes. Voy a planteándoles un ejemplo acá para que ustedes lo vayan trabajando en lo que nos queda ya de tiempo y lo vamos a ver en la próxima clase completa. Tomemos el sistema X1 menos X res igual a 0. Luego, ponemos acá X1 más
x2 menos x3 igual a 1. Y finalmente, volvemos acá, x2 por x1 menos 3 por x3 más 2 por, perdón, aquí x2 por x3. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos un sistema acá de 3 ecuaciones a 3 incógnitas. Y queremos resolver por factorización LU.